Hola amigos de YouTube, para mí es un gusto bastante grande poder traerles a ustedes nuevamente la Land Cruiser 200 con esta nueva calidad de video. Vamos a verla. Les quiero mostrar la llave de la Land Cruiser 200. Tenemos botón de bloqueo, botón de desbloqueo, dos toques para la apertura del maletero y bocinas de pánico. En la parte de atrás tenemos el logo Toyota y presionando aquí sacamos la pequeña llave o llave de emergencia. En este momento les voy a mostrar la configuración de la llave o el comportamiento de la llave estando cerca al vehículo. Vamos a bloquearlo y sencillamente al pasar nuestra mano por aquí detrás, ella se desbloquea. Vamos a bloquearlo en este momento también otra vez. Y como pueden ver, también desde la puerta de atrás podemos desbloquear el vehículo. Y también lo podemos desbloquear teniendo la llave cerca desde la posición del maletero. Definitivamente la Land Cruiser 200 es una de nuestras favoritas, no solamente por su diseño, sino por su capacidad fuera de la ruta, por su capacidad en la ciudad y por su capacidad en la carretera. El conjunto de las ópticas dobles directamente proporcionada tecnología de proyección y tecnología LED, luces de circulación diurna DLR y exploradoras también directamente en luces LED. Cuando tenemos las ópticas demasiadamente sucias, pues sencillamente este pequeño sistema limpia las ópticas. En esta ocasión tenemos un color bastante especial para la Land Cruiser 200. Lo hemos visto con recurrencia en la Prado y en la RAV4. Es el blanco perlado. Por la parte del frente tenemos esta parrilla en cromo, el logo Toyota bastante grande, como pueden ver, prácticamente del tamaño de mi mano. Y en esta parte de abajo una cámara especial de 180 grados en alta definición. Tenemos una toma principal para la refrigeración del motor y la refrigeración del sistema del aire acondicionado. Aquí vemos otros espacios para que el aire fluya lo más fácil posible. En la parte de abajo tenemos metal para salirnos fuera de la ruta sin dañar nuestro vehículo. Recordemos que la identidad de esta Toyota, de esta Land Cruiser 200, es para trabajarla fuera de la ruta y también en la ciudad. Así que tenemos un ángulo especial aquí en la parte de adelante, un ángulo de entrada de 32 grados. Si no estoy mal, estábamos mirando que inclusive el de la Jeep, la Wrangler, la Sport, estábamos mirando que tiene exactamente estos mismos grados, 32 grados, y en la parte de atrás tenemos 24 grados de salida. El capó de la 200 tiene de esas líneas y esas curvas que me gustan bastante en el diseño de los vehículos, pero también en la parte del centro tiene exactamente ese mismo diseño. Los rines son en aluminio de 18 pulgadas. Tenemos sistema de frenado de discos ventilados en la parte de delante y discos ventilados en la parte trasera. Sistema de frenado ABS, EBD, ESC, que es el control de estabilidad. Les cuento también por los costados. Tenemos luces integradas directamente en los espejos laterales, directamente en LED. Algo que siempre les he contado que me gusta ver en los diseños de esta última generación en los vehículos es cuando se integra las ventanas como si fuese un tipo de una sola pieza. Vemos este paso, este estribo. Es una camioneta relativamente alta. Les había contado que tenemos 32 grados en el ángulo de entrada en la parte de delante y 24 grados de salida allí en la parte trasera. Así que es un tipo de vehículo un poco alto para poder ingresar a él. Es bastante funcional el estribo. Aquí en la parte de atrás sencillamente la Land Cruiser 200 se ve bastante hermosa. El conjunto de las luces aquí en la parte de atrás se ve bastante especial. El logo Toyota bastante grande. Y aquí oculta tenemos la cámara de reversa. Podemos bien abrir el maletero
de forma manual o también con la llave. Y también podemos cerrarlo directamente con este botón desde esta parte, de forma eléctrica. Tenemos este tercer stop por cuestión de seguridad. El spoiler, este es un vehículo bastante alto. El spoiler para alejar el viento lo máximo posible. Este enganche que ustedes ven aquí no viene con el vehículo. El dueño de este vehículo decidió colocarle este enganche directamente acá porque quizá necesita hacer cierto tipo de trabajo con el remolque. Para que sea mucho más fácil poder abrir la cajuela del motor, tenemos asistencia de gatos. Un gato a este lado y un gato a la parte izquierda. Como siempre hemos estado hablando aquí en este canal acerca de la motorización de los vehículos y el consumo de los vehículos, quiero hablarles un poco acerca del rendimiento de esta Land Cruiser 200, motorizaciones y versiones disponibles. Esta es la Imperial. También está la versión diésel Imperial de 4.5 litros, esta es la 4.6 litros en gasolina. 305 caballos de fuerza y 439 Nm. Un motor en V8 más 32 válvulas. También tenemos la versión Imperial en diésel, 4.5 litros, 262 caballos de fuerza, pero tenemos un torque total de 650 Nm. Igualmente tenemos un motor V8 y 32 válvulas. El sistema de inyección para esta es Common Rail con sistema de turbo NGB. También tenemos una versión de entrada, motor diésel, 32 válvulas, V8, 4.5 litros, 232 caballos de fuerza y 615 Nm. Una de las cosas que recurrentemente ustedes me vienen preguntando es ¿por qué no divulgo los precios? Lo que pasa es que aquí en Colombia dependemos netamente del dólar. Si el dólar sube, pues sencillamente no va a ser el mismo precio y nos vamos a meter sencillamente en un problema. En esta ocasión les voy a dar el precio como referencia. Como referencia les voy a dar el precio de la Land Cruiser 200 en la versión Elite, en la versión Imperial motor a gasolina de 4.6 litros y la versión Imperial motor diésel de 4.5 litros. La Elite, que es la versión de entrada, tiene un costo de 313.900.000 pesos. El precio para la versión Imperial en gasolina son 385.500.000 pesos. Y la versión diésel Imperial, que sería el tope de la gama, tenemos un precio total de 424.400.000 pesos. Uno de los aportes tecnológicos fuertes que tiene esta Land Cruiser 200 significativamente es el sistema de frenado ABS, EBD, control de estabilidad, sistema de arranque en pendiente, y aquí ve uno la diferencia entre algo premium y algo de serie. Esto es directamente premium. Miren este sistema de frenado ABS. Para los que entienden un poquito acerca del sistema, cómo funciona el sistema de frenado de un vehículo, la Land Cruiser 200 no integra booster, no integra impulsador, tampoco integra los pistones, sino que el sistema completo de frenado es directamente electrónico. El ángulo de apertura de la puerta es bastante amplio, por lo cual tenemos facilidad para poder ingresar a esta camioneta. Sin embargo, yo que soy una persona, considero un poco alta, necesito el estribo, o sea que es bastante funcional para las personas que son de baja estatura. En los costados de las puertas tenemos un material obviamente especial. Esto es plástico blando, bastante acolchado. Los apoyos para nuestros brazos es cuero acolchado con costuras. Vemos incrustaciones de aluminio y terminación tipo madera. Tenemos especialmente 1, 2, 3 memorias especiales para 3 maneras, donde el timón, los pedales y el asiento del conductor tiene cierta configuración. Podemos configurarlo para 3 personas diferentes o 3 personas de diferente tamaño, o sencillamente 3 personas con 3 gustos diferentes de manejo o conducción. Vemos terminación tipo aluminio en esta manija.
y los tiradores son bastante grandes con un tipo de terminación tipo aluminio. Tenemos los 4 tiradores de los elevavidrios, bloqueo, desbloqueo de las puertas y bloqueo de los elevavidrios. Además, un espacio bastante amplio de portabebida y portamapas o portadocumentos. En esta parte de abajo tenemos una pequeña luz de cortesía, esto es directamente resistencia. En la parte lateral de la puerta vemos una bocina de hecho bastante grande, directamente proporcionada por JBL. Tenemos un sistema de sonido por JBL con 14 unidades de parlantes distribuidos dentro de todo el vehículo. De forma eléctrica podemos organizar una monera de conducción en distancia, en altura, inclinación del respaldar o ajuste lumbar también de forma eléctrica. De forma eléctrica podemos organizar el timón en altura y en profundidad. Aquí he configurado una posición de manejo aproximadamente para una persona promedio de 1,90 m, teniendo una posición bien cómoda de manejo y una posición de altura bastante importante, viendo siempre el capó y estando atento a lo que está sucediendo allí en la parte de adelante. Entonces les voy a mostrar qué tanto espacio tenemos en la segunda fila de asientos para que ustedes se den una idea de qué tanto espacio tenemos en la parte de atrás de la segunda fila de asientos y en la tercera fila de asientos. En la parte de adelante les había comentado que estábamos configurando una posición de manejo bastante cómoda para una persona promedio de 1,85 m a 1,90 m. Aquí en la parte de atrás vemos un espacio bastante grande también y bastante cómodo. Tenemos airbags laterales directamente también en los asientos y laterales de cortina. La disposición de los asientos aquí en la parte de atrás es 60-40. Tenemos inclusive ductos de aire acondicionado independientes y calefacción y aire acondicionado a través de los microperforados de los asientos aquí en la parte de atrás. Ductos independientes para este asiento y para el de la derecha. Y vents de aire acondicionado directamente también aquí en la parte de arriba. Aquí en la parte de arriba del techo tengo aproximadamente 3 dedos para llegar directamente hasta allá arriba. Me siento bastante cómodo. Tenemos 8 apoyacabezas, 8 cinturones de seguridad con pretensionador y 10 bolsas de aire para todo este vehículo. En la parte central tenemos este apoyabrazos, un tipo de goma antideslizante, 2 portabebidas, miren qué tan particular es, 2 portabebidas y aquí tenemos otro pequeño espacio para ocultar nuestra billetera o lo que queramos tener aquí, que nadie lo vea. Ahora les muestro con un movimiento bastante sencillo cómo podemos abatir la segunda fila de asientos o esta disposición 60 de la fila de asientos para poder acceder a la tercera fila de asientos. Jalamos esta palanca y sencillamente lo tiramos hacia la parte de adelante. Les había mostrado anteriormente que tenemos una configuración en la segunda fila de asientos donde tenemos aproximadamente 7 dedos de espacio entre nuestras rodillas y las sillas de la parte de adelante, aproximadamente 3 dedos de espacio entre nuestras cabezas y el techo, y aquí en la parte de atrás les muestro esta siguiente configuración. Tengo aproximadamente 2 dedos de espacio entre mis pies y la parte de la segunda fila de asientos o la silla de la segunda fila de asientos, pero obviamente un poco encogido. No puedo estirar mis pies por obvias razones, pero yo creo que tenemos un espacio bastante importante, bastante suficiente para llevar a 8 personas. Y aquí en la parte central yo creo que el espacio ya es un poco angosto y sería aproximadamente para 7 personas adultas, y aquí en la parte central una persona bastante delgada
o podemos llevar 8 personas adultas con estaturas promedio. No han escatimado recursos para aprovechar la calidad de los materiales aquí en la parte de atrás. Tenemos también la misma calidad de los cueros que vemos en la parte de adelante. En la segunda fila de asientos también los vemos aquí en la parte de atrás. En la parte de la cabeza, ustedes saben que soy una persona un poco alta, entonces mi cabeza pega aquí en la parte del techo. En la parte de atrás, las carteras, así como en la parte de adelante, vemos los mismos materiales. Son cueros acolchados, plásticos blandos, incrustación o imitación tipo madera, cuero, porta bebida, porta mapa, luz, un parlante de JBL en este lado, tiradores en plásticos cromados y bloqueo de la puerta. Las versiones de los vidrios en esta ocasión en todo el conjunto son eléctricos con un solo toque y son anti-pinzamiento. Algo que siempre se agradece para las familias cuando tenemos niños pequeños es el poder bloquear las puertas traseras cuando los llevamos a ellos aquí en la parte de atrás. Les muestro en este momento la configuración del botón de encendido, la pantalla central, la computadora a bordo y la pantalla multimedia. Lo apagamos. Les voy a mostrar un detalle. Las luces se configuran, se gradúan. Presionamos el freno, encendemos el motor y arranca el logo Land Cruiser, el logo Toyota, revoluciones, computadora a bordo, velocímetro y la pantalla multimedia, creo que es de 10 pulgadas. El timón tiene una incrustación pareciera tipo también madera, siguiendo el diseño del vehículo, cuero acolchado, y en la parte interna tenemos costuras y madera también aquí en la parte de abajo. En la parte izquierda del timón tenemos la configuración de la pantalla multimedia de 10 pulgadas. Navegación entre las pistas, auxiliares, modos. Tenemos además la configuración de mandos por voz, colgar y descolgar nuestro teléfono. En la parte del centro el logo Toyota y alrededor de la bocina tenemos costuras. Aquí ya encontramos la configuración de la computadora a bordo en la parte derecha, consumo de combustible, estado, presión de las llantas y podemos ajustar diferentes configuraciones. Además tenemos la configuración de el cruise control en la parte de atrás. Aquí en la parte de atrás tenemos la configuración de nuestro cruise control. Podemos con un toque abrir la escotilla hacia la parte de atrás o abrirla hacia atrás directamente con un toque. Y con un toque también podemos cerrarla. Tenemos un sistema de parasoles dobles, espejo de vanidad y luz. Acomodarlo de forma lateral y desplegar un segundo parasol. Obviamente en la parte de atrás portadocumento, micrófonos incorporados, luces con las puertas encendidas, portagafas y este espejo retrovisor es electrocrómico. También los espejos laterales son electrocrómicos. Acá hay un pequeño sensor en la parte principal que le va a indicar a las luces automáticas del vehículo cuándo encender las luces.
La palanca de cambios puede ser conducida de forma secuencial, cambio más y cambio menos. Tenemos cámara de reversa con guías de parqueo y una visión de 360 grados. Tenemos aquí en la parte central unas configuraciones bastante especiales. Este dial que tenemos aquí en la parte central es para configurar la 4x4 baja y la 4x4 alta. Este otro dial que sigue aquí en la parte de abajo es nuestro selector de terreno. Según estaba leyendo, tenemos para desierto, barro, arena o lugares donde la arena se desprende muy fácilmente. Este pequeño botón nos sirve para que el ángulo de giro sea mucho mayor, o sea, más pronunciado el ángulo de giro. Y el botón que le sigue es para la configuración directamente de un cruise control cuando estamos fuera de la ruta. Queremos colocar cruise control y que el vehículo nos lleve a través de las pruebas que estamos pasando. En la parte de arriba tenemos la configuración del aire acondicionado a través de los microperforados de los asientos aquí en la parte de adelante y también calefacción. En esta otra parte tenemos un auxiliar y un puerto USB. Más hacia la parte de abajo vemos un botón de poder. Este le va a dar mucha más potencia a la caja, pero realmente en este tipo de vehículos motor 4.6 litros configuramos la 4 baja y realmente no lo necesitamos. Pero como estamos aquí en la ciudad de Medellín y Colombia especialmente tiene una topografía bastante particular, donde quizá vamos a subir una pendiente bastante inclinada y nos va a ayudar bastante a darle más potencia a la caja para poder seguir avanzando, aunque la pendiente sea bastante pronunciada. El segundo botón que vemos hacia la parte derecha nos va a servir directamente para manejar este tipo de vehículos en la ciudad, desconectando la tracción en la parte de adelante y yéndonos con tracción directamente en la parte trasera. Nos va a ayudar en el consumo de combustible y va a ser bastante útil cuando estamos directamente en la ciudad. No va a ser útil dejarlo 4x4 directamente en la ciudad porque va a ser una pérdida de fuerza. Podemos desconectar las ayudas de tracción o el control de tracción y desconectar el diferencial trasero cuando estamos fuera de la ruta o haciendo pruebas donde requiere cierto tipo de flexibilidad del vehículo. Más hacia la parte de abajo, con un toque, se despliega dos espacios de portabebidas que la verdad son bastante grandes, los cuales podemos organizar también dependiendo del tamaño de la bebida o dependiendo del frasco del tamaño de la bebida. En esta parte tenemos un espacio bastante amplio donde podemos tener inclusive dos teléfonos celulares y un puerto de una toma de 12 voltios clásica, una toma de 12 voltios de las clásicas. En esta parte central tenemos el sistema de aire acondicionado tanto para la zona del copiloto como para la zona del piloto. Es clásico, de botones, pero eso me gusta que sea de botones y no de esos mini botones touchscreen. Todo esto que ustedes ven aquí es terminación tipo aluminio y créanme que se ve bastante bien. Pero los ductos de aire acondicionado son directamente cromo y pareciera un tipo de metal. En la parte central estamos viendo un conjunto especial donde está la palanca de los cambios, terminación tipo piano y terminación tipo piano al costado de la pantalla multimedia y de la información del reloj y la temperatura. En esta parte directamente ya tenemos, a diferencia de este plástico blando, tenemos cueros acolchados con costuras. De hecho, esta calidad de cuero se siente bastante bien. Seguimos siempre la línea
con el tipo de incrustación de madera, o por lo menos esa es la sensación que da, que es madera. Tenemos la guantera con control de descenso y dos espacios de almacenamiento bastante profundos, la cual podemos asegurar directamente con la llave. Por obvias razones, este es un carro premium. Tenemos airbags para el conductor, airbags para el copiloto, airbags de rodilla para el copiloto y airbags de rodilla para el piloto. Airbags de cortinas laterales, airbags de cortinas laterales para la segunda fila de asientos y airbags laterales de cortina para la tercera fila de asientos. También tenemos airbags laterales para los asientos de la parte de adelante. Yéndonos ya un poco más hacia la parte de atrás, tenemos un apoyabrazos bastante amplio, tanto para la persona de copiloto como para el piloto. Terminación tipo aluminio, toda esta parte también terminación tipo aluminio. Y en un primer espacio de almacenamiento tenemos una nevera con aire acondicionado independiente para las bebidas que llevemos en este lugar. Y un segundo y práctico espacio donde podemos tener a mano lo que necesitemos, nuestro celular o nuestra billetera. La pantalla multimedia es directamente proporcionada por JBL Systems. Es un sistema de sonido bastante impresionante. Podemos navegar a través de ella directamente desde la parte izquierda del volante, de los botones de control de volante, o también desde los botones o las perillas clásicas, volumen más, volumen menos, y navegar entre las pistas y navegar entre los archivos y carpetas aquí en la parte derecha. También tenemos botones físicos para los discos, la parte donde ingresamos los discos compactos, y navegar también a través de los discos y colocarle play o pausa directamente desde botones físicos. Pero obviamente podemos accionar esta pantalla multimedia directamente touch. Consumo de combustible, podemos también organizar la computadora a bordo, podemos mirar lo que está sucediendo también en la computadora a bordo directamente en la pantalla multimedia. Podemos sincronizarla obviamente con nuestro teléfono móvil, poder revisar nuestros contactos, poder organizar nuestras últimas llamadas y poder realizar todo tipo de cambios directamente desde la pantalla multimedia. Inclusive veo que está configurada la posibilidad de Toyota Park Assist, que son las ayudas sonoras cuando estamos reversando o estamos muy cerca de nuestro objetivo, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, y comienzan a escucharse unas ayudas sonoras. Entonces tenemos varios niveles, 1, 2, 3, 4, 5. Les voy a mostrar ahora un poco acerca del espacio que tenemos aquí en la parte de atrás. Realmente el espacio es poco con la tercera fila de asiento disponible. Tenemos otros espacios extras de almacenamiento, los cuales se convierten bastante útil. La llanta de repuesto de este vehículo está ubicada directamente en la parte de abajo. Aquí tenemos una caja de herramientas proporcionada por la marca y otro espacio para llevar lo que necesitemos. Para abatir la tercera fila de asientos, primeramente tenemos que abatir los apoyacabezas y tiramos de esta correa. El siguiente movimiento es directamente desde esta palanca y allí quedan asegurados en los laterales la tercera fila de asientos. Les había comentado que las pantallas multimedias incluidas en la segunda fila de asientos para las personas que están allí son
de 10 pulgadas o 10.1 pulgadas y son accesorios extra, no vienen con el vehículo. Les muestro desde esta posición. Primero abatimos el apoyacabezas, tiramos y aseguramos el cordón y tiramos de esta otra palanca para levantar el asiento y lo aseguramos en su posición. Como ustedes pueden ver, tenemos un espacio de carga bastante suficiente y podemos obviamente abatir la segunda fila de asientos para extender la capacidad de carga. Pero yo creo que no necesitamos extender capacidades de carga cuando sencillamente podemos llevar un remolque con 3.500 kilos de capacidad total de remolque. Amigos de YouTube, así que ahí tuvimos a la Land Cruiser 200, versión imperial, motor gasolina 4.6 litros. Nos vemos en un próximo video.